esperaremos si el amor no llega? ¿Cubiertas de qué estas heridas? Aire de paños en el jardín profundo. Retorno y reproducción del cielo bajo las telas blancas. Mancha es el amor, piensa, y ondulación de paños que se limpian manchando. ¿Dónde esperaremos si el dolor no llega? Consoladas con qué estas heridas. Acabo de leer una parte de un poema de Antonio Gil, de su libro Los lugares sabidos. Queremos dar inicio a un programa de entrevistas que se llamará Torre de Babel, Encuentros con hombres notables, y cuyo primer protagonista será nuestro amigo el escritor Antonio Gil, escritor underground a nuestro juicio, de nuestro país, que tiene mucho que decir, y que vamos a hacer más que una entrevista, realmente va a ser una conversación con él sobre diversos tópicos de su vida y de su obra. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, estimado Sergio. La pregunta clásica: ¿cómo llegaste a las letras? ¿Las letras te buscaron? ¿Tú las buscaste? ¿Cómo surge este proceso de...? Yo te diría que yo llegué, siempre lo he dicho, yo llegué a las letras por la vía de la tradición oral de la lectura de cuentos. ¿Ah? Cuando niño me leían cuentos. Siempre me leían cuentos. De hecho, por ahí en alguna parte conservo el libro de donde me los leían, que era una edición argentina, que se llamaba Titanes de la Literatura Infantil. Era un mamotreto así donde estaban todos los hermanos Grimm, estaban todos los cuentos de Perrault, en fin. Y yo creo que empecé a fascinarme con la palabra escrita a través de la palabra oída. Luego la lectura incesante. Cuando mi padre y mi madre descubrieron que me gustaban los libros, los regalos de Navidad eran solamente libros. Entonces eran unos cerros de libros que los venían a comprar a San Diego, ¿no? Yo vivía en el campo. Y entonces ahí estaba toda la colección Robin Hood, todo Salgari, todo Julio Verne. Y siempre tuve una pasión casi exclusiva por los libros, ¿eh? O sea, yo diría que los libros y la naturaleza son las dos cosas que más me importan. Porque ahí hay entre esos dos mundos me muevo. Que son, para mi gusto, la realidad. La realidad que a mí me gusta más que nada. Más que yo crea que eso sea la realidad. Ahora tú te acercaste naturalmente primero a la lectura, pero sí. ¿Cómo surgió el deseo de plasmar tus propias ideas, tus propias visiones en el papel? Yo creo que eso empezó muy temprano también. Yo recuerdo lo primero que escribí, que era una cosa absurda. ¿Un poema o...? Era un cuento, que debo haber tenido 8 años cuando lo escribí. Recién había aprendido a escribir. Y era una historia de unas carabelas de Cristóbal Colón que navegaban por las canaletas de una casa en la lluvia. Entonces el viaje que hacían estas carabelas era por los desagües. Siempre he pensado que ahí hay una especie de proto surrealismo, digamos, o de meta historia y que se ha ido perfeccionando y se ha ido de alguna manera evolucionando a lo largo de todos los que he venido escribiendo. Yo creo que esas carabelas de Colón navegando por las canaletas de la lluvia son el germen. Sí. No, y ya se encuentra un tema central en tu obra, el viaje, el mar, los barcos. Sí, y eso, como te digo, se lo mostré a mi abuela y mi abuela lo encontró espantoso. Entonces tratando de desestimularme, porque había mucho temor en mi familia que me dedicara a escribir. De niño tenía el temor de que me dedicara a escribir y solo a escribir, entonces esto era una cosa medio terrorífica. Cuando uno tenía que dedicarse más bien a cosas serias. Para la literatura no eran serias, a pesar de que yo se lo llevaba todo el día leyendo, mi familia, todo el mundo leía. Pero escribir no era una cosa bien vista. Pero quizás eso mismo fue lo que provocó una rebeldía, un interés. Seguramente. Yo tenía gran admiración y un gran vínculo con mi abuela. O sea, mi abuela fue una persona que me amó muy activamente. O sea, me regalaba libros y yo viví mucho tiempo con ella. Una mujer inteligente, poco dogmática,
un poco tradicionalista, ¿ah? Católica franquista, pero con una enorme carga emocional que yo recuerdo todos los días. ¿Ah? Sí. Los antepasados. Sí, los antepasados son muy importantes para mí. Cuéntanos de tu abuela, porque parece que fue importante en tu primer proceso creativo. Y yo viví con ella mucho tiempo y recibí de ella una carga afectiva y emocional y concreta, o sea, porque mucha gente te dice que te quiere, pero te quiere pasivamente. Claro. Pues mi abuela me quiso activamente, ¿ah? Con hechos, con cosas concretas, te fijas, como comprarme libros, como, ¿no? Y estar siempre muy cerca de mí. Un poco la figura de la madre, está la figura de mi madre y la figura de mi abuela con las grandes figuras femeninas, que son como una especie de vínculo que tengo con los antepasados, que de todas las creencias religiosas que existen, yo creo que la que más sentido me hace es el culto a los antepasados. ¿Ah? Yo creo que el culto a los antepasados es probablemente la que mejor resuena en mí. Y también es probablemente la que hoy día menos vigencia tenga. Claro. ¿Ah? En Occidente, sobre todo, son bien dejados de lado, los ancianos. Sí, se olvidan, no hay historia, no hay recuerdos, ¿no? Entonces yo he ido siempre tratando de reconquistar y recuperar desde la oscuridad del tiempo los recuerdos de mis abuelos, de mis bisabuelos, ¿no? No con fines genealógicos, sino que como pensando que son las ramas que me van uniendo a la especie, ¿no? Y que de alguna manera de ahí vengo. O sea, yo me hago parte de esa corriente del río de sangre. ¿Ah? El río de sangre que viene hacia mí es ese. Y yo soy la imperfección, la perfección, pero de ahí provengo. Claro. ¿Ah? Es un tema que se da también en otros autores, o sea, en el caso de Miguel Serrano también tiene una parte en El Ella donde él va a visitar a su antepasado, también Jodorowsky últimamente con todo esto de la genealogía, que hace la ancestrología, que hace todo un estudio sobre yo leí ese libro de Jodorowsky y me pareció muy interesante. Yo creo que de lo mejor que tiene, me pareció mucho, pero ahí encontré que hay una gran clave. Yo creo que él ahí descubrió una pauta. Sobre todo lo que tiene que ver con la posibilidad que uno tiene de ir atrás y rehacer y reinventar algunos antepasados, ¿eh? Componer algunos antepasados, ¿eh? ¿Tú crees que se puede eso? Sí, claro. Yo creo que sí se puede. Sí, porque al final terminan siendo siempre personajes de ficción. O sea, ellos son la lectura que uno hace de ellos, de cosas que escuchó, ¿no? De historias que pasaron, de cosas que, ¿no? Mi bisabuelo carlista, por ejemplo, en el monte, luchando durante 5 años, ¿no? En la última guerra carlista. Esa figura siempre la tengo presente como un tema, ¿no? Y llega a Chile escapando del fusilamiento inminente, ¿eh? Y hace un viaje con mi abuelo, que era un niño, a Buenos Aires para besar las manos del rey, don Carlos VII, que se hizo presente en Buenos Aires para reunirse con todos los grupos carlistas que habían salido de España y que estaban principalmente en Argentina, en Uruguay y en Chile, ¿eh? Y ellos hacen un viaje en un tren a través de La Pampa, Argentina, donde ocurren cosas singularísimas, como por ejemplo, estoy repitiendo esta cosa que puede ser perfectamente mítica. El tren era un tren que lo alimentaban con maíz, con corontas, con mazorcas de maíz, y iban alimentando la caldera, porque le resultaba más barato a los argentinos. Y de pronto en medio del viaje, en medio de la pampa, el tren se detiene porque viene una manga de langosta. Y las langostas son trituradas por las ruedas de este tren y no pueden seguir, ¿no? Y luego llegan a Buenos Aires y ahí se me pierde un poco el relato, pero ven al rey, al pretendiente del trono, ¿no? Carlos VII. Entonces, paso por ahí, digamos, para señalar de que hay una posibilidad cierta de conectarse y de reinventar y de redefinir, porque además eran unos personajes que vivieron en un mundo radicalmente distinto al nuestro, ¿eh?
Mi abuelo, por ejemplo, era muy aficionado al fútbol. ¿Ya? Iba mucho al estadio, en vivo. Y cuando apareció la televisión, le pusieron un partido de fútbol frente en la televisión y no lo vio. No reconoció el fútbol en la pantalla. No, para él eso no era el fútbol. No era inconcebible, claro. O sea, para él el fútbol era estar ahí, sentado en el tablón y el olor a puros de los viejos de la Unión Española. ¿Ah? Sí. Ahora, hay un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención. Tu obra editada parte con la poesía. Después, claro, viene un desarrollo de algunas novelas, por ahí entre medio también hay otros libros de poemas. Pero inicialmente lo que se editó tuyo, el libro, fue poesía. Cuéntanos un poco de tu poesía. A ver, yo creo que a mí la distinción entre poesía y prosa la siento cada vez más difusa. ¿Ya? La poesía probablemente sea un arte mucho más difícil que la narrativa, no cabe la menor duda. Y tiene además un pic, claro, en que hasta una cierta edad se escribe genuina poesía. Eso es interesante, ¿ya? Se escribe genuina poesía. Después tú puedes seguir escribiendo poesía, pero ya va a ser una cosa que tú vas a hacer de oficio. Va a ser una cosa que tú vas a hacer por un mero trámite técnico. ¿Ya? Tú ya sabes cómo se componen las palabras y sin embargo esa poesía va a estar descargada de espíritu. O sea, se siente. Tú ves la gran poesía la escriben los hombres siempre hasta los 20 años. 18, 20 años. Claro. Es como... tiene algo como del atletismo, tiene algo como del boxeo. Hay una cierta edad en que uno tiene que retirarse de la poesía para no traicionarla y sin perder la poiesis, que ¿no es cierto? Es la concepción de lo poético y la mirada del mundo desde una óptica donde uno mira y entrevé, entiende y no entiende, siente y los hemisferios se juntan, ¿no? Antes de dividirlos por completo, antes de pensar racionalmente exclusivamente o solo emocionalmente. Yo creo que en la poesía se produce esta especie de vasos comunicantes entre los dos hemisferios del cerebro. Y la observación de la naturaleza y la observación de un árbol y la observación de un fenómeno a los ojos del que mira poéticamente va a ser radicalmente distinta de la mirada que puede hacer, ¿no es cierto?, un botánico, o la mirada que puede hacer un leñador. Claro. Entonces yo creo que lo que yo dejo de hacer es escribir poemas. ¿Ya? Pero la poesía en términos de su concepción más profunda, pero la sigo manteniendo, pues sin ella no podría hacer lo que hago. Claro. Es decir, sin ella no podría vivir en realidad. Si yo, pues, de hecho, por ejemplo, no se me da bien el ensayo, que es un tipo de escritura más bien racional. Precisamente porque me quedan muy poéticos los ensayos, ¿no? Y el ensayo en general, el que los lee está buscando tener frente a sí, digamos, un testimonio, un análisis lógico y racional, una cosa cartesiana. Y yo creo que hay muy pocas posibilidades de conocer y de explorar el mundo, a uno mismo, la realidad que lo rodea, si no es con el instrumento poético, si no es con la poesía como un lente, como un visor, a través del cual tú miras y a través del cual tú sientes. Es una predisposición que se cultiva. Y tiene en los profesores de castellano de los colegios sus peores enemigos. Claro. Sus peores enemigos. Así como las expresiones plásticas. Tú ves, por ejemplo, un niño que dibuja, antes de que lo agarre un profesor de artes plásticas, los dibujos son maravillosos. Pero lo agarra un profesor de artes plásticas y empieza a hacer unos dibujos feísimos. Pues igual pasa lo mismo. Salvo que tengas la fortuna de encontrarte con profesores como los que yo tuve, que eran tipos que tenían un nivel de desarrollo capaz de entender lo que era la poesía, que no es una cosa fácil de comprender. La poesía es difícil de comprender como fenómeno. La gente no la entiende, no entiendo, ¿no? Claro, porque están tratando de entenderla con el hemisferio equivocado. Claro. Sí.
o sin ser capaz de hacer este cóctel que hay que hacer de los dos hemisferios para poder entrar tanto a leer el poema como mirar el mundo. Ahora, ¿puede haber poesía sin la mujer? Porque uno naturalmente siempre relaciona la poesía con un romanticismo, con un enamoramiento, con una pérdida. Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. A ver, sin la mujer como especie, como género. Pero hay la presencia de un ser femenino, que puede ser la vieja resonancia lunar de Graves, ¿no? Esta antigua diosa blanca que está detrás, o puede ser la propia conexión con los aspectos femeninos de la personalidad, o puede ser el vínculo con el aspecto frío, digamos, lunar del mundo, donde se vincula la poesía. Yo últimamente he escrito algunos ejercicios de poesía, he hecho algunos ejercicios como Mochadik, por ejemplo, que fue un ejercicio, un experimento. Me gusta mucho hacer experimentos. Y en ese momento me di cuenta de que hay que optar, o prefiero optar por la poesía épica. Yo creo que hay una oportunidad enorme para la poesía épica, sobre todo hoy, cuando precisamente los aspectos épicos de la realidad están en naufragio. La épica es una cosa en naufragio, es una cosa que está devaluada. Estamos viviendo una realidad aépica por completo. Yo creo que siempre hay epopeyas que narrar, que pueden ser epopeyas individuales, pero la lírica, probablemente tal, creo que, salvo que sea extraordinaria y que a través de la lírica tú vincules a una corriente, a un cable que va hacia lo épico, tiene a mi juicio muy poco valor, salvo el valor que tiene para el que lo escribe en términos de la posibilidad de desahogarse o de expresar un sentimiento o de reconquistar a una mujer a través de un poema, que es una cosa que muchas veces se logra. Mira, yo he escrito de todo, desde epitafios que están en piedras, hasta cartas por encargo de amor que me han pedido que escriba. He escrito algunas cartas, algunos discursos presidenciales. Tengo un arco de escritura, yo tengo una actitud grafómana, donde los géneros van pasando de un lado para otro, digamos. O sea, me fascina el desafío de ponerme en la voz de otro, y el desafío de componer una palabra con la otra, y me apasiona mucho la gramática, la hechura. Yo no soy de los escritores que sufren escribiendo, sino más bien al contrario. Es donde más cómodo me siento. Nunca tengo temor de no poder hacerlo, porque sé que lo voy a poder hacer con mayor o menor fortuna. Perfecto. Y aparte de que entiendo la escritura como el único espacio de libertad absoluta que tengo. O sea, ese espacio es mío. Claro. Es el único espacio donde nadie va a poder decirme, esa ahí está sobrando, o esa coma la vamos a sacar. Ese espacio es mío. Yo puedo decir, sí, tienes razón, esa ahí sobra, y la saco, no tengo problema. Pero también puedo decir que no. ¿Te fijas? Yo creo que básicamente en mi caso la literatura es una forma, un patio trasero de la vida, donde trato de pasar la mayor cantidad de tiempo posible experimentando con el lenguaje, experimentando con la lengua española. Eso mismo te iba a decir a propósito del lenguaje. O sea, sí. He encontrado pocos narradores chilenos vivos que tengan ese gusto y ese amor por la letra viva, por la palabra. Siempre hay una musicalidad en tu obra, y como una intención de curar la lengua. Mira, respecto de eso hay una cosa que es interesante. Siempre me preguntan qué pasa conmigo y la música. ¿Ya? Tengo una ignorancia total de la música, porque nunca he podido escuchar música mientras escribo. ¿Ya? Porque entiendo que la escritura, primero que nada, es ritmo. Claro. Entonces voy componiendo un ritmo que, si estoy escuchando otro, chocan. Entonces se me produce una distorsión. No puedo escuchar música mientras escribo. Tampoco puedo escuchar música mientras leo. Puedo escuchar música
mientras no estoy haciendo más que escuchar música. Ajá. ¿Ah? Y mis conocimientos son muy rudimentarios. Tengo gran admiración por la música, pero creo que la relación que tiene el hombre con la realidad, la realidad se construye con el lenguaje. Y en la medida en que más rico es el lenguaje, evidentemente va a ser más rica la exploración y más larga la exploración que uno puede hacer en ese mundo. Por ejemplo, ayer caminando por la calle pensaba que nunca había usado la palabra lóbrego. Y que es una palabra interesante. Y otra cosa que importa mucho, los sinónimos no existen. Los sinónimos no existen, eso es una falacia. La palabra es precisa para una las palabras son precisas y no es lo mismo tener tristeza que tener pena. Y evidentemente no es lo mismo estar perdido que estar extraviado. Claro. Las palabras son o sea, no hay sinonimia. La sinonimia es una alternativa desesperada frente a la reiteración. Claro. Solamente. Cuando tú ves que estás poniendo juntas. Ahora me pasa de pronto que en la página 8 de lo que estoy escribiendo descubro que tengo un problema a partir de ese punto, de ese nudo de ahí, tengo un problema en el segundo párrafo. Que el segundo párrafo no está fluyendo adecuadamente hacia este último párrafo que estoy viendo. Tengo que volver adelante a corregirlo para que fluya hacia acá. Son alquimia. Claro. Cosas de pronto difíciles de precisar. Son difíciles porque aparte de eso, los escritores nos movemos en medio de lo inefable. O sea, la lucha de cualquiera que escribe es contra lo que no se puede decir. Exacto. ¿No? Siempre estamos combatiendo contra aquello que no se puede decir. Contra lo que no podemos decirnos. Porque ya decir es mucho. Es mucho decir. Sí. Claro, y el otro va a leer y va a entender lo que pueda o lo que quiera. ¿No es cierto? Va a leer con los instrumentos y con las herramientas que su propia psiquis tiene. Va a poder captar y va a poder hacer alguna aproximación. De hecho es notable, por ejemplo, cuáles son aquellas cosas que les interesan a los académicos o a los lectores y que son cosas que para uno no son las más importantes. Claro. Ciertas páginas, ciertos párrafos que los encuentran particularmente interesantes y que para el escritor no tienen mayor relevancia que un puente o un paso de una situación a otra. Es curioso eso. Sí. Sí. Me gustaría que habláramos sobre el viaje, porque en tu obra siempre se encuentra como motivo, leitmotiv, el viaje. Siempre hay aventureros, siempre ocurre algo, una persona que está en un lugar se desplaza a otro, que busca algo, algún elemento hermético. Eso en tu vida, me imagino que tiene una repercusión en tu vida. Está el caso de Chiloé, tú tienes una parcela, me parece que en Chiloé. Sí. Cuéntanos un poco del viaje en tu vida, especialmente. ¿Qué significa el viaje? Mira, yo creo que el viaje tiene varios, como concepto en mí, tiene varios niveles de significación. Yo creo que el viaje tiene que ver principalmente con este efecto y este fenómeno que se produce en Alicia en el País de las Maravillas frente al espejo. Cuando Alicia traspasa el espejo. De pronto hay ciertos viajes que uno hace a lugares muy lejanos, pero jamás logra trasponer el espejo. Sin embargo, tú puedes tomar un tren en la estación central hasta Paine y por ahí por Granero, no sé, Juan, Granero está más allá. Se te produce, a Chillán, pongamos, ¿no? Para que se pueda producir el espejo en Granero. ¿No? Y de pronto tú sientes que algo quedó atrás y solo existe lo que está adelante. Sí. Entonces se produce con el viaje esa primera sensación que tiene que ver con el tiempo. O sea, el tiempo es lo que demora una aguja de un punto a otro. ¿No es cierto? Que es este gran mito, esta gran fábula que nos hemos inventado los hombres para poder soportar, digamos, la incertidumbre de vivir en medio de un misterio. Sí. En medio del misterio absoluto, que es una maravilla. O sea, es una maravilla. O sea, yo creo que no alcanzamos a dar cuenta. Bueno. Luego el viaje también tiene que ver con el destino. El viaje también tiene que ver con el destino, con el propio destino, con la vida, con el transcurrir de la vida, demasiado corta,
no alcanzas a hacer lo que tienes que hacer en los 60 años, 70 años que te han sido asignados. Yo creo que los que han logrado hacerlo, Goethe, Shakespeare, si hubiese existido, Cervantes, ¿no? Tuvieron mucha suerte, claro, mucha fortuna, o fueron muy grandes de verdad, porque en ese poco tiempo, que además era mucho menos en ese instante en que ellos crearon, o los grandes filósofos clásicos, o sea, alcanzaron a hacer en el periodo escaso de vida que tuvieron una profundización y unos descubrimientos, digamos, que son muy difíciles de hacer, porque yo creo que a mí me faltan 200 años, me harían falta, digamos, 200 años adicionales, así como una especie de disco duro extra. Claro. Ahora eso, ¿cómo se ha representado más allá del tema literario, por ejemplo, en tu vida? Tú has viajado a muchos lugares, siempre estás... Mira, yo nunca he ido a algún lugar donde no tenga que ir. ¿Ya? Por las razones más extrañas. Puede ser que me invente los motivos. Y he viajado a muchos lugares. He viajado a muchos lugares extraños. ¿Ya? Donde no va nadie. ¿Como cuál, por ejemplo? Por decirte algo, San Ignacio de Mojo. ¿Ya? En el oriente boliviano. ¿Ya? Donde tú te encuentras de pronto y dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? O estar de pronto caminando por Centroamérica a Campo Traviesa, sentirme caminando a Campo Traviesa en Guatemala, por ejemplo, bajarme de un bus y caminar a Campo Traviesa, que es una cosa súper importante. A mí el atravesar el campo, el no seguir el camino, no seguir la ruta trazada, también me produce una sensación potente de enfrentamiento con el misterio, con lo desconocido, realmente desconocido, ¿no? Probablemente lo que yo escribo tenga que ver con eso también, sí, con esta idea de vivir a Campo Traviesa y de escribir a Campo Traviesa. No voy en la dirección que van los otros, no me interesa ir en la dirección que van los otros. Lo que yo hago es mi propio trayecto de cross country. Claro, por ahí. ¿Qué pasa con la ITEC? Cuéntanos algo. Mira, eso es una cosa que tengo en el pasado, porque yo creo que eso se terminó, eso ya no existe. Hoy día ya está básicamente como un recuerdo. Eso fue una aventura de construir una cabaña en un bosque, en una isla lejísimo. Yo te demoraba 2 días en llegar. Y donde me iba la mayor cantidad posible de tiempo. Y el contacto con el bosque. El bosque es otro lugar importante. El bosque es un lugar fundamental para mí. O sea, la imposibilidad de adentrarme en un bosque cada cierto tiempo es algo que me hace mal. Y adentrándome en ese bosque de la ITEC, o senderos donde uno se perdía, un día fui escuchando música, y iba escuchando el intermezzo de Brahms. Y por primera vez descubrí, y eso tengo que reconocerlo, me di cuenta de que la música era, de todas las artes que yo conozco, o que he podido apreciar profundamente, la única que podía decirle a la naturaleza, magnífica, había una puesta de sol increíble ahí al fondo, una puesta de sol increíble, que tú hiciste, esto es la inmanencia, ¿no? La inmanencia versus esta permanencia que uno tiene, ¿no es cierto?, con los plazos fijados, y la música le decía a ese paisaje, yo también. Claro. Yo también. Un rival. Un rival, pero de primera magnitud, un rival y al mismo tiempo un aliado. O sea, el acompañamiento de ese sentimiento de que existía la posibilidad de que un autor, un compositor musical le dijera al bosque y a los árboles, yo también, ¿no? Me abrió los ojos respecto del arte de la música. No habría entendido nunca realmente lo poderosa que era la música como expresión humana si no hubiera vivido en algún día determinado. Además que esas cosas hay que vivirlas una vez nomás.
Porque tú tratas de repetir el ejercicio y ya no funciona. Pues la felicidad y el hallazgo y la maravilla son pequeños instantes que en lo posible no hay que tratar de replicarlos, ¿eh? Porque no se repiten, porque se dan como epifanía. Son una epifanía de un instante en que uno es feliz, y la felicidad son momentos fugaces que duran muy poco, ¿eh? Entonces hay que ir viviendo como en pequeñas dosis. Las dosis altas no sirven. Claro. Pues tú repites y repites el ejercicio y al final termina como todo. Quizás por eso se dijo que de alguna manera la naturaleza imita el arte y quizás especialmente a la música. Es muy posible, ¿cierto? Es muy posible. Ciertos tipos de naturaleza, por ejemplo estos bosques y el mar, rompiendo la grandiosidad, o sea, el despliegue de la naturaleza en todo su esplendor, enfrentado al intermezzo de Brahms. Claro. Cuidado naturaleza. ¿Ah? Cuidado naturaleza, que ahí está Brahms. Exactamente. O cuidado Brahms, que ahí está la naturaleza. ¿Eh? Pero son... Entonces, claro, de alguna forma también siempre he sentido que cuando escribo, compongo. Yo uso, me hablo a mí mismo interiormente. Cuando empiezo a escribir, yo compongo. Estoy componiendo, lo cual significa que de pronto entran los violines, ¿eh? Que hay voces menores, que hay voces mayores, que hay cosas inútiles, esos pequeños, ¿cierto? Arpegios o notas que son como para salir o como para pasar para rellenar y para salir de una cosa a otra. Claro, y en la literatura hay mucho relleno. Exacto. Mucho. Y es totalmente legítimo. Y ya que hablamos de paisaje, hablemos algo de Chile. ¿Existe Chile? ¿Se acabó Chile? Yo creo que está claramente en vías de extinción, ¿eh? ¿Ya? Yo creo que está claramente en vías de extinción. Ahora, depende de dónde lo miremos. Yo creo que Chile sigue siendo la provincia de Colchagua. ¿Ya? ¿Eh? Yo creo que eso sigue siendo Chile, a pesar de que el verdadero Chile era la provincia de Aconcagua. ¿Eh? Pero las raíces de Chile, las raíces culturales de Chile son, sin duda alguna, Colchagua. Chile tiene un mito fundacional que nos signa y que nos marca y que nos pena, y que es el de frente de batalla. Esto fue un frente de guerra, donde tuvimos un gobernador que fue García Hurtado de Mendoza, que tenía 18 años. 18 años fue el gobernador. Esto era claro. La comida que nosotros comemos es comida de cuartel, comida de guerreros, de soldados. Entonces tenemos una cultura de soldado o de apoyo logístico a la soldadesca, digamos, que pervive, que perdura. Ese sería un elemento importante de la nacionalidad. O sea... yo creo que de ahí nace. Yo creo que de ahí nace de este enfrentamiento infinito, digamos, entre el intento de la conquista española aliada con el imperio inca. Claro. Por conquistar, ¿no es cierto?, los territorios al sur del Maule. Es interesante porque es una lucha por un lado contra hombres, en este caso españoles, contra mapuches, pero también contra la naturaleza, o sea, también siempre estamos con problemas, que el terremoto, ¿cierto?, que el mar, que escasez de... Claro, eso nos ha ido construyendo como pueblo, nos ha ido construyendo como pueblo la escasez, el frío, la incertidumbre, la permanente incertidumbre de que esto se puede caer mañana y vamos a tener que reconstruirlo, cosa que ha ocurrido muchas veces. Ahora, el Chile actual, digamos, el Chile globalizado, o sea, este Chile de Mol. El Chile de Mol, claro. Estaba pensando precisamente en eso. Yo tengo la sensación de que hay un proceso acelerado de perversión de la noción, por lo menos de la noción que yo tengo de Chile. Había no sé, no soy muy amigo de la autorreferencia en ese sentido, en este aspecto. En el otro aspecto sí. Pero hay un Chile más recatado, más heroico, ¿no?, que se ha ido desintegrando, que se ha ido desmigajando, ¿no? Y en ese sentido me estoy poniendo bastante reaccionario, ¿eh? O sea, yo veo, por ejemplo, aquí en la estación Baquedano a los Pokémones reunidos
y me da terror de tener que enfrentarnos a una guerra. Pues la vamos a perder. Con esos hueones la vamos a perder. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no son capaces ni de pararse, po. ¿Ah? O sea, se ha perdido y nunca hemos tenido muy desarrollado los chilenos la capacidad de subordinarnos, que resulta ser muy importante en el quehacer productivo. Siempre estamos cuestionando ¿y por qué tengo que hacer? ¿Y por qué sería? Oye, la incapacidad de obedecer una orden. O sea, algunos se jactan, yo jamás obedezco órdenes de nadie. Yo creo que hay que ser capaz de obedecer órdenes. Sí, y acatarlas. Yo creo que es una cosa que hay que aprender. Es lo que ha pasado con el tema de la autoridad. Es increíble cómo se ha ido desdibujando la imagen de la autoridad que hubo durante mucho tiempo en Chile, o sea, al carabinero, al presidente, a los ministros. Sí, lo que pasa es que... Como 10, 15 años lo que pasa es que la propia autoridad... También. La propia autoridad se ha encargado de hacer harakiri. Claro. Porque... se presenta como un igual. Claro, porque buscando la aprobación, ¿no es cierto? Buscando permanentemente la palmar la espalda, van como perros moviendo la cola detrás de las multitudes. ¿Ah? Y la función de la autoridad no pasa por ahí. La función de la autoridad pasa por ser precisamente una institución rectora o quien toma las decisiones. Es como en una casa, si no hay una voz o en un cataclismo. Tú tienes que escuchar una voz, no todas, sino una. ¿Cuál es la voz que te parece la más prudente, la más sensata? Y las autoridades que hemos tenido no son ni las más prudentes ni las más sensatas. Hemos caído en un populismo, en una cosa realmente como fofa, poco clara. Sí, electorera. Sí. Electorera. De compra de favores, de compra de votos. Y todo esto al desnudo, sin ninguna pudicia. Eso es verdad. O sea, hoy día es tan evidente que las maniobras son abiertas, los políticos cuentan su estrategia. Estoy haciendo esto para lograr tal cosa, en cámara. Al público le cuentan, mira, te quiero engañar con este truco. Siempre se ha hecho, pero se mantiene en reserva. A mí me da la impresión que nos cambiaron a Chile en algún momento. O sea, pienso hace 15, 20 años posiblemente Chile era de tal manera, va más allá de lo político obviamente, culturalmente. Y de repente veo como algo tan distinto, me siento extranjero en mi propio país en grandes aspectos. O sea, lo que antes importaba ahora no interesa. Uno ve la televisión, francamente no hay ningún programa casi que uno pueda decir esta cosa se defiende. O sea, como que en algún momento ocurrió algo y como que Chile cambió de una manera demasiado acelerada. Sí, yo creo que eso ocurre a partir del 70. Ajá. Yo creo que es un fenómeno que se produce en el 70 con el triunfo de Allende, que es lo que provoca el golpe de Estado, ¿no? O sea, y es un sueño que se derrumba, un sueño bastante ilusorio además, que se derrumba y es sustituido por una maquinaria de terror y de coerción que no le es tan ajena al pueblo, porque el pueblo vive siempre bajo una cierta sensación de temor, de que te van a echar del trabajo, o voy a llegar a la casa y mi mujer me va a retar. Entonces, esta cosa del dictador no es tan ajena. Por lo tanto, yo creo que los periodos de la dictadura fue donde de alguna manera la gente se sentía más en su casa, lamentablemente. Porque yo creo que no somos grandes amantes de la libertad. No somos grandes amantes de la libertad. Y bueno, y además viene el culto a la vulgaridad. Sí. Cada vez más grandes. Claro, yo no tengo... en todo. Claro, en todo. En la televisión ya es una cosa, sin nombre. O sea, ya no va a perder el tiempo hablando de la televisión. Es verdad. Claro. Ahora, a propósito del tema de la libertad, cómo se ha perdido en este Chile, que hubo un tiempo en el cual las personas podían ser socialistas y podían juntarse con personas conservadoras, podían tener sus discrepancias, pero no siempre dentro de cierto respeto, de cierta honorabilidad.
yo he notado cómo esta libertad se está perdiendo. O sea, lo noté justamente con lo que ocurrió contigo y el diario La Nación en su momento. O sea, tú presentaste una cosa que fue totalmente después desdibujada, caricaturizada, y vino una especie de represión, de censura. ¿Qué pasa con Chile? Sí, mira, yo creo que lo que se produce en Chile, a mí en modo de entender, es que sigue existiendo una suerte de dictadura del parentelaje. Claro. ¿Ah? Este grupo de parientes, ¿no?, que de una forma u otra traspasan el espectro de los colores políticos, claro, y a este espacio de poder donde intentan entrar otros grupos, ¿no?, como en el caso específico mío de La Nación, personas equivocadas que estaban dirigiendo a la comunidad judía en ese momento, ¿ah?, que me hacen una imputación bastante canallesca, porque ser antisemita hoy día es una cosa absurda. ¿Ah? Una persona que tiene una raíz cristiana y que ha orado, digamos, el Padre Nuestro a un judío, difícilmente puede ser antisemita. ¿Ah? Tampoco me gusta mucho este cuento del sionismo, porque también creo que los judíos tienen pleno derecho a tener su propio nacionalismo. Ajá. O sea, el sionismo judío yo lo entiendo perfectamente. Ahora, lo que no entiendo, o que sí entiendo, pero me tocó en suerte, digamos, ser el lado más delgado de la hebra, claro, de esta guerra, donde una comunidad adquiere un cierto poder, y ese cierto poder le permite poco, le da para echar a 3 hueones nomás. ¿Ah? Claro, salen de un diario El Dibujante que dibujó, unos cuervos sobre un cementerio con cruces. Claro. Entonces eso fue interpretado como que los jotes, estos eran evidentemente el pueblo elegido, y las cruces representaban al mundo cristiano, digamos. ¿Ah? Entonces sí, se hizo una lectura completamente tergiversada y estúpida. ¿Ah? Estúpida, porque tú entras en un nivel de estupidez cuando sobrelees. Claro. O sea, yo puedo leer y hasta ahí estamos. Pero cuando yo empiezo a hacer una sobrelectura y empiezo a darme manija en esta cosa permanente de la victimización y de la persecución, claro, de la cual se redita, hay una dificultad y se entra en una cosa que se llama la idiosía, o imbecilidad. Ahora, hay un dato importante. Resulta que la comunidad judía en Chile, a través del Ministro Interior, había ofrecido al gobierno traer a Galvarino Pablaza, utilizando el poder que tiene el pueblo judío, las comunidades judías en Argentina. Y no lo lograron. Lo cual los dejó extraordinariamente debilitados. Porque una vez que tú haces una promesa, claro, y dices, tengo el poder para conseguir que venga este señor, y no has descubierto que la mujer de ese señor es el brazo derecho de la Cristina Kirchner, estás en un error muy grave. Entonces, ahí digamos como que todo este cuento se desinfló, y entonces estaban en ese momento rajuñando lo último que les iba quedando, que era este diario fenecido ya, claro, y estaban dando las últimas demostraciones de poder. Y bueno, ahí me tendrían que haber echado por haber atacado a Piñera domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, y quizás yo debiera haber renunciado. Yo quise estirarle el elástico para ver hasta dónde llegaba. ¿Ah? Pero es curioso que eso transcurre en una época más o menos cercana con lo que pasó con el pakistaní. Sí. ¿Te acuerdas? Que es un montaje burdo. Un montaje burdo. Entonces como que en algún momento tuvieron ellos la necesidad de mostrar poder, posiblemente. Tuvieron una necesidad de mostrar poder. De manera errónea. Sí, y se equivocaron. Ahora, yo pedí por teléfono, hablé. Hubo una persona en particular a quien le tengo mucha gratitud, que es Raúl Sor, quien me llamó por teléfono, que escribía también en La Nación, comentarios internacionales. Sí. Me llamó por teléfono a mi celular para decirme, mira, yo tengo muchos antepasados, muchos parientes que murieron en el Holocausto. Y yo leí el artículo tuyo, y el artículo tuyo no tiene nada censurable. Claro. Y yo solidarizo contigo. Yo estoy inmensamente agradecido por esas palabras,
bonito gesto. Sí, porque se me vinieron encima por todos lados, incluso con amenazas, ¿eh? O sea, amenazas como el siguiente tenor. El antisemitismo es una enfermedad de muy difícil cura, una enfermedad mental de muy difícil cura. Yo no creo que tenga que estar obligado a querer a nadie, tampoco creo que deba estar obligado a odiar a nadie, pero yo hablo contra los curas y nadie me dice nada, y puedo hablar contra los comunistas y nadie me dice nada, y puedo hablar contra los canutos, pero evangélicos y pasa. Pero estos señores son particularmente quisquillosos. Ahora, son 3 o 4, si no representan tampoco a la comunidad que dicen representar. O sea, eso es un hecho. Yo tengo vínculos cercanos con el mundo judío, conozco bien, tengo mucha admiración, he estado en Israel. Estuve en Israel, de hecho, justo después de esto. Tuve bastante temor, digamos. Está digamos, la inutilidad de estas dirigencias espurias, ¿no? Que ni siquiera llega a Israel la información de que fulano de tal, ni hay una lista ni nada, entro, sin problema. Claro. Y lo paso muy bien además ahí. Interesante. En Acre, San Juan de Aco. Nada más que tú tienes, lo que yo he podido conocer de ti, ciertamente un gran respeto por las distintas religiones, las distintas espiritualidades. O sea, sin duda. A mí me pareció realmente como grotesco una acusación de ese tipo. O sea, si hay alguien acá que rescate de todo tipo de espiritualidad como su esencia, su fondo, eres tú. O sea, no me cabe la menor duda. Sí, tampoco es una justificación, ¿no? Pero cometí un error porque mencioné un demonio que en verdad no es un demonio que figure en el Viejo Testamento, sino que es un demonio, es una palabra aramea, es una palabra aramea, mamón, es una palabra aramea, que significaba riqueza y codicia. Y que la empiezan a usar en realidad muy posteriormente en la patrística, digamos. Los escritos de los padres de la iglesia son los que primero empiezan a mencionarla. Entonces, no se corresponde con la tradición judía, la palabra mamón, ¿no? Pues si hubiera hablado del becerro de oro, pues habría estado bien, y habría sido lo mismo. En el caso del becerro, ahí hay una discusión. Pero eso es agua pasada, y agua pasada no mueve molino. Exactamente. Ahora, háblanos del tema de la espiritualidad en tu vida. ¿Tú te defines religiosamente católico? Mira, yo creo que ¿tiene importancia o no tiene importancia? Quizá una definición de ese tipo. Mira, te cuento. Yo ayer en la tarde, sentí una especie de hambre, de fatiga, de sed, ¿no? Y me fui donde voy muy habitualmente, que es una iglesia ortodoxa, que está en Pedro de Valdivia, con 11 de septiembre. 11 de septiembre. Y participé de la liturgia. Lo hago mucho. Siempre antes de la Navidad, por ejemplo, voy habitualmente los días miércoles, porque hacen una unción de enfermos y me sentía un poquito mal. Entonces fui ahí para que me hicieran la unción de los enfermos, y hay un sacerdote particularmente inteligente y carismático. Pero también voy con cierta regularidad a las misas tridentinas. Tampoco voy a ocultar mi condición de maestro masón, pues pública. No, algunos hermanos, digamos, prefieren mantenerla en la oscuridad. No creo que haya ninguna incompatibilidad, ¿no? En participar o adherir a cualquier forma, digamos, de búsqueda de la trascendencia, Y sobre todo, yo diría que básicamente lo que me parece más, a mí, ¿no? Personal, más relevante es el ritual. Esta ritualística que permite al hombre ponerse en un estado determinado, ¿no? Básicamente de mucha humildad,
frente a los grandes misterios. A los grandes misterios. Yo lo dejaría así. Ya. Yo creo que los grandes misterios son cosas que uno puede sondear, buscar. Los grandes misterios nunca se te van a ser revelados. No. O sea, te van a revelar en parte, te van a dar chispazos, te van a dar alguna señal. Ahora, eso es mi escritura, no sé cómo está reflejado. No sé cómo está reflejado. O sea, al menos en mi caso, noto, aprecio como una búsqueda continua de cosas que tienen que ver con el esoterismo, con lo hermético. Sí. Se aprecia muy bien eso. Ahora, tengo mucha afición y tengo mucho respeto por el simbolismo y por la hermética. Uh-huh. Sí, todo lo que tiene con el mundo hermético me parece que y esotérico en el sentido más cabal, digamos, o sea, aquel conocimiento que es propio solo de algunos. Sí. O sea, si yo no sé jugar ajedrez, soy exotérico, y si sé jugar ajedrez, soy esotérico. Claro. O sea, ¿se sabe algo o no se sabe? La gente tiende a confundirse pronto con la palabra esotérico y lo convierten como en una cosa de viejas charlatanas o de brujos o de... Claro, y en realidad es poseer o no poseer un determinado conjunto de conocimiento o de saber. En relación a la espiritualidad, hay personas que le interesa mucho y está en cierta forma de moda el tema de las drogas enteógenas. Sí. No sé si tú tienes alguna relación con eso, sabes algo de eso. ¿Será alguna vía válida para llegar a cierto estado, una realización espiritual, o es una cosa meramente fenoménica? Mira, de las drogas enteógenas que yo he probado, que yo conozco, que en verdad son dos, ¿Ya? Ayahuasca y hongos alucinógenos en México. Ya. Y yo, como experiencia personal, podría decir que son profundamente enriquecedoras y profundamente aterradoras. Yeah. Por cuanto no están muy lejos de ser la droga recreativa, la marihuana o la cocaína o estas cosas que se consumen o la gente consume para pasar el rato. Son muy duras. Se tienen que tomar bajo la supervisión de un chamán en cual tú depositas confianza. Y son extraordinariamente reveladoras. Yo diría que es como hacerse un psicoanálisis en 8 horas. Yeah. Un psicoanálisis brutal, donde no tenés posibilidad ninguna de esconderte de ti. O sea, se te presenta lo que tú eres en toda su magnitud, en toda su profunda miseria, en toda su profunda injusticia, y tú te miras en un espejo maldito que te dice exactamente quién eres, no es ese espejo maravilloso que tú estás buscando que te diga que eres maravilloso todo el tiempo. Es un espejo brutal. Ayahuasca y hongo son dos drogas que hay que tomar, por cierto, bajo supervisión. Tengo entendido que la ayahuasca no es ilegal en Chile, o estaba ahí en un campo raro, como todas las cosas que pasan en Chile. Todo lo que aparece, la primera regla en Chile es prohibir. Claro. Prohibámoslo antes y después vemos de que prohibámoslo, hay que prohibir. Yo creo que no hay que prohibir nada. Es lo que yo pienso. Yo por lo menos no me prohíbo nada. Y todo el territorio que hay desde este nivel, que es mi piel, hacia adentro, es de mi absoluta y completa soberanía. O sea, desde la piel para adentro no puede meterse nadie. O sea, para ti la libertad es algo que no tiene ningún precio, o sea, una cosa realmente la libertad del cuerpo. Yo creo que uno vive con el cuerpo. O sea, me refiero básicamente a eso. Me refiero a la libertad de lo que uno hace con su cuerpo. Ahora, lo curioso es que esta sociedad es bastante hipócrita en ese sentido, porque muchas veces se prohíben cosas, sin embargo, muchas veces los mismos legisladores o las personas que de alguna manera están reprimiendo, ellos mismos hacen esas cosas que critican. O sea, eso siempre ha sido la historia. O sea, sí. Pero en Chile es particularmente fuerte eso, o sea, y molesto. Claro, porque nos tratan como si fuéramos niños. Yo creo que la tarea de política de Chile es que el pueblo de Chile no lo sigan tratando como si fuese un niño. Claro.
¿eh? O sea, somos adultos. Soy un adulto, no me traten más como un niño. No me vengan a prohibir, ustedes no pueden salir a jugar hasta las 5 de la tarde. No acepto más, digamos, ese tipo de imposición. Hay otras imposiciones que, por cierto, me parecen razonables. O sea, no voy a salir a la calle a envenenar el pozo de agua potable, ¿te fijas? Sería un poquito extremo, como ejemplo, pero... entonces yo creo que lo que hay hoy día es una rebelión contra el infierno, una rebelión contra el mal. Pues evidentemente lo que tú identificas rápidamente, si te enfermas y vas a una clínica, lo que hay allí es un afán de lucro constante. Lo único que existe, pues estamos dirigidos por economistas. Economistas además que han llegado a comprender solamente la acumulación de riqueza, pero no han llegado a comprender la generación de valor. ¿Para qué sirve esa plata que hay ahí? Esas fortunas que se ganan como Rico MacPato y que se guardan, ¿para qué sirven? ¿Qué uso le doy? ¿Ah? Algunos ricos hay, y eso tiene que ser así, que la transforman en poder. Y nada más peligroso en la tierra que un rico sin poder. ¿Ah? Claro. Pues se transforma en un monstruo. Yo una vez conversé con un egipcio que era imán de la mezquita de Salama aquí en Santiago. Esto debe haber sido hace unos buenos años. Él me decía que la última vez que estuvo en Chile, dijo, si esta sociedad sigue así, en 10 años más va a terminar. O sea, encuentra como que la sociedad chilena es suicida, como que tiende un poco a la aniquilación. Eso es una profecía, eso es una profecía absoluta. Yo conversaba ayer con un español que me decía, mira, lo que está pasando hoy día en Chile y el tipo de conversación que se tiene entre los chilenos es la misma de hace 10 años en España. Claro. Y mira lo que está pasando en España. O sea, España hoy día corre el riesgo serio de desmembrarse como país incluso. Sí. O sea, Cataluña se está levantando y yo no sé si van a ser capaces de evitar la independencia de Cataluña. O sea, es bien fácil que se replique. Si estos son como los virus, son como las enfermedades, son como las pestes. Vino esta peste de... Claro, tú llegas a una mansión donde hay... ¿Cuántos autos necesita una persona para movilizar? Yo no tengo ninguno. Tampoco. Nunca he tenido un auto, nunca sabía manejar. Y me he movido por el mundo sin mayor problema. Siempre he sentido que es un alivio no tenerlo. Pero tú llegas a una casa de pronto y hay 15 autos, como colecciones, como una especie de pasión por acumular, acopiar. Pero no acopiar como estos que están esperando el fin del mundo, que a veces tengo más respeto. Conozco varios que se han construido búnkers y que, claro, y esos por lo menos tienen un cuento. Pues por lo menos tienen un cuento literario. Ahí tú hablas con ellos y tienen unas teorías conspiracionistas, pero que todo cuadra y todo se está dando para que se cumpla lo que ellos esperan, y viven en unos búnkers llenos de armas, llenos de armas, porque los que no han sido precavidos, digamos, las cigarras de la fábula, van a venir una vez que venga este crepúsculo postnuclear o post lo que sea, a tratar de quitarles lo que ellos han dado al trabajo de acumular y de guardar remedios, ¿no? Entonces, pero la gente tiene más cuentos. Los locos en general tienen más cuentos que estos que también están locos, pero no están diagnosticados. Son más dañinos todavía. Son más dañinos y son más lateros. Es el gran daño que provocan, po. El gran daño que provocan unos hueones muy fome, po, ¿no? A mí qué carajo me importa, weón, los metros cuadrados en Reñaca, weón. Claro. Importan un pico los metros cuadrados en Reñaca. Exactamente, como que la vida para ellos es solamente acumulación, ostentar. Nada más. Se ha perdido un poquito eso de la amistad, de la religión de la amistad. Claro, y cuando viene lo que pasó en España, todos estos que acumulaban metros cuadrados, lo único que te pueden hablar es de ruinas. Claro. O sea, luego viene el discurso siguiente de esas conversaciones van a ser las ruinas. Las ruinas de esos metros cuadrados, las ruinas de esos... ¿Te fijas? O sea, se está produciendo en Chile una burbuja. Claro. Se está produciendo una burbuja igual que las burbujas que han provocado las crisis en otros países. Claro, la misma. Ahora en este panorama tan negativo, tan decadente de alguna manera, ¿qué esperanza ves? ¿Qué puede ser lo que de alguna manera pudiera como reorientar a nuestro país?
Yo creo que Chile tiene varias deudas y en la medida en que las cumpla, por ejemplo, yo haría un servicio militar. Yo creo que el servicio militar es una cosa importante. No coincido con los que dicen que el servicio militar es absurdo, ¿no? Porque me ha tocado ver muchos casos, en el sur principalmente, en el sur profundo, de jóvenes que no habrían tenido jamás posibilidad de salir de sus lugares, de sus villorrios, de sus casas aisladas, al mundo y a enfrentarse a otras realidades, sino a través del servicio militar. Yo haría construiría una flota naval, y volcaría voluntariamente a todos los jóvenes que andan dando vueltas, voluntariamente, a que vean de qué son capaces. Oye, Antonio, háblanos de tus proyectos literarios, en tu vida, ¿qué viene? Mira, nos trae Antonio. Tengo entregado un libro, una novela corta, que se llama Retrato del Diablo, que es el intento de historia que tenía pendiente hacía mucho tiempo de Ruy Faleiro, que es el cosmógrafo loco de Magallanes, quien se dio cuenta antes de embarcar que habían calculado mal porque se habían guiado por la teoría de Ptolomeo. Entonces Ptolomeo hacía un mundo más chico. Por tanto, las bodegas de los buques iban con la vitualla, con el aprovisionamiento para una vuelta más corta. Y él sabía perfectamente que la Tierra tenía el diámetro que había medido Erastótenes de Cirene, en Egipto, que se equivocó por 100 metros antes de Cristo. La Tierra era una bola, y ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante porque simuló una locura para no embarcar. Pidieron todos que lo desembarcara porque era completamente insoportable. Y esa locura se transformó en su locura verdadera. Pasó de ser una simulación a una situación, digamos, de visión del mundo alterada. No, pues nosotros los occidentales tenemos de los locos una visión muy rara, ¿no? La visión del Oriente no existe esa visión. En el Oriente los locos son sagrados. A través de ellos hablan, digamos, las entidades, y a través de ellos hablan una sabiduría sin freno. Exactamente. Fluye. Y ese libro. Sí, y estoy trabajando ahora, investigando y trabajando en una cosa sobre las actividades de Durruti, el anarquista, en Chile. De Buenaventura Durruti. Pero eso va a ser como novela, ensayo. Novela. Siempre novela. Sí. Novelas particulares, digamos. La última, con mucho documento, con mucha información histórica. Claro, porque tiene que haber un contexto. Y bueno, todavía lo estoy haciendo para mí. Todavía es un ejercicio que tengo que ver cuánta profundidad tiene, cuántos litros puedo sacar de aquí. O sea, no sé cómo hacer esa vendimia. Bueno, esperamos con ansia entonces. Agradezco mucho tu proyecto. Te queremos agradecer tu presencia hoy día. Al contrario. En nuestro programa. Para mí realmente es todo un honor que tú seas el primer invitado, la primera persona que nos apoye en esto. Para mí es un gusto. Así que te quiero agradecer a nombre de la producción que hayas estado con nosotros. Y bueno, posiblemente en otra instancia también podamos hablar de otros temas tan libremente como lo hicimos ahora. Encantado. Muchas gracias. Con todo gusto. Las nubes altas, el tiempo ya ves empuja y nos arrastra. ¿Cómo este espejo perdido de ti pudo darme el amor de tu cara sangrante? Los cereales que te despiertan del sueño, los albos paños grabados de tu rostro, los cielos en la altura, la voz de los antiguos lugares llamando y clamando. ¿Cómo pudo mi rostro pervivir sin tu espejo, sin la opacidad de tus linos bordados, sin los jardines de la eterna certeza y el perfecto retiro? En fin, qué cielos vivos, qué santo sepulcro se retrata en mi cara sin verte. La casa natal ya ciega la memoria. Qué yermo sin tu cara, un contraluz del universo.
doy por ti en los últimos gestos. Y así todo pasa. Millones de videos y voces, miles de rostros y marcos. Te admiro olvidar en el balcón y hablar con el moreno de San Pedro Sula sobre estos baches que en teoría van a todas partes. La punta de las botas hacia el cielo, la cara levemente inclinada. Y a que ahora estás hablando en el balcón, sobre la calle, en el James Hotel de Barrack Road, te veo la eterna desolación en la memoria. No más que fondos de retrato, recuerdos, telones para un argumento de amor. Cae el doblaje en tiple de tu voz sobre acres de pantano, virgen santa en el crepúsculo, manglares de tramoyas de inconsciente tuyo de la puta madre, los lugares abridos.